¿Cómo contestamos los cristianos cuando nos preguntan cómo estamos? Bendecidos, en victoria. ¿Qué más? De muchas maneras, ¿verdad? Siempre agradecidos por el favor de Dios. ¿Se han puesto a pensar, a reflexionar lluvia en verano? ¿Verdad? Qué lindo es Dios. Yo sé que muchos sufren, ¿verdad?, las consecuencias de las secuelas y los fenómenos naturales, y más cuando donde golpea, es un huracán, ¿verdad? Y está golpeando por allá por la zona, la costa. Y nosotros solo recibimos como las colillas, como le llama, lo último. Pero yo meditaba y le decía a mi esposo y a algunas hermanas, qué lindo es Dios que nos manda lluvia, aún en una temporada donde no se supone que debe de haber lluvia. Ahí nos damos cuenta cómo el Señor gobierna, dirige, Él sabe lo que necesitamos. Y necesitamos lluvia, ¿verdad? Él no se equivoca. Quisiera leer con ustedes, ya tienen ahí en sus manos la enseñanza de hoy. Muchas gracias por estar aquí. De verdad que les reconozco, porque sé que levantarse temprano no es fácil, porque sé que el clima a veces también no ayuda mucho, ¿verdad? Más cuando hay niños. Yo recuerdo cuando tenía a mis hijas dos chiquitas, ay, no se imaginan las luchas que llevaba cargando mis hijas en la lluvia, en la escuela. Y por eso entiendo a las mamás cuando tienen niños, si falta, está perdonada. Bueno, vamos a meditar en un mensaje, más bien en un tema que me vino a mi corazón pensando en lo que el pastor está haciendo. Justamente ahorita está con su liderazgo en las montañas, en reunión, coordinando, estructurando, planeando. Y yo pensaba en él, en su liderazgo, en la pastora Rosy, todos los que conformamos el equipo pastoral, el equipo de la iglesia, ¿verdad? Y pensaba mayormente en él, que es quien nos dirige, quien Dios puso para apacentar esta obra, esta grey de Dios. Y vamos a leer solo 2 versículos y luego ya vayamos al estudio de la palabra. Vayan a Hebreos 13. Leemos 2 versículos y comienzo a enseñarles. Hebreos 13, vamos a leer el 7 y el 17. Aunque tengan su hojita, yo no los escribí porque quiero que abran su Biblia. Abran su Biblia en Hebreos 13, 7 y 17, versículos 7 y 17. ¿Estamos listos? Ok, yo también. Señor, gracias. Hebreos 13, y ya señale ahí el 7 y el 17. Padre, gracias. Voy a remitirme a enseñar tu palabra tan fresca, tan poderosa, tan eficaz, la última palabra profética dejada para nosotros. Y es la palabra profética más segura, dice la palabra de Dios. Gracias porque tengo una amiga, Señor, que me dijo una vez: Juanita, no hay nada mejor que despertarte y leer una porción de la palabra. No hagas nada más primero que despertarte y pensar en Dios, pensar en su palabra. Dice, eso te va a garantizar tu día en bendición. Y gracias porque estamos aquí, Señor, y leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. 13:7 de Hebreos. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. De ahí pase al 17. Obedeced
a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Queridos, el llamado pastoral. Puse en mis notas estudiando para traerles esta enseñanza. ¿Qué es? Y extraje lo más relevante que quiero decirles, que Dios quiere decirles. El ministerio pastoral es un llamado divino, es un llamado honroso y es un llamado que es digno de recompensa. Que Dios al final de los tiempos recompensará o premiará a los pastores que hayan ejercido este ministerio en su vida. Puse aquí en mis notas que el ministerio del pastor fue constituido. Si leemos Efesios, ¿verdad? 4:11 dice que él constituyó, ¿qué dice? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero en este caso voy a enfocarme en lo que es el pastor. Dios lo constituye para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando yo me detenga y si usted lo sabe, diga la respuesta, si la sabe. Es un llamado divino en el cual Dios llama a ciertas personas para el ministerio eclesiástico, para una labor dentro de la iglesia. Es menester decir que es un título de honra, sí, porque Dios llama. No se llama el hombre a sí mismo, no se pone tampoco el nombre a sí mismo. Eso no es un llamado de Dios. Dios lo llama. Y también es un título que va a recibir una recompensa en virtud de que la labor pastoral, dice, radica primordialmente. ¿Qué hace un pastor? Predica, enseña, ministra la palabra de Dios. ¿Y cuáles son algunas de las funciones o atributos que un pastor tiene o hace? Extraje 4, hay muchos, pero extraje 4. La primera, díganla ustedes, ¿qué es la función de un pastor? Apacentar la grey de Dios. ¿Y qué significa apacentar? ¿Quién sabe? Cuidar. Dígame otros 2 sinónimos. Cuidar, ¿qué más? Alimentar, ¿qué más? Proteger. Eso es apacentar. Hay más sinónimos, pero son los más importantes. Cuando el Señor elige a un siervo de Dios para levantar una obra, su principal función es esta. No mandemos al pastor a limpiar, no mandemos al pastor a comprar, a hacer otras cosas extra, actividades. No, usted siempre tenga en su mente que el pastor es designado únicamente para ejercer una labor espiritual. Por eso él se prepara, estudia, toma su tiempo con Dios, platica con Dios, habla con Dios para traernos alimento espiritual. Y mi primordial propósito al leerles esta enseñanza es que nosotros apreciemos esa labor y que entendamos por qué pastor debe de mantener esa línea de ejercicio. Si él se sale de ahí, es too much. Eso es su única función. Número 2, predicar, exhortar, enseñar, impartir la palabra de Dios. Antes de pasar a esta, cuidar de una iglesia. Escúchenme, hermanos, cuidar de una iglesia es cuidar de personas. Y usted sabe que las personas somos difíciles algunas veces. Las personas pasamos por muchas crisis.
Y venimos a la iglesia buscando solución a nuestras vidas, a nuestros problemas, a nuestras vicisitudes. Entonces, solo póngase a pensar, nuestro líder que está dirigiéndonos, él pide a Dios revelación, palabra, para venirnos a alimentar, a exhortar, a ministrar. Por eso es que usted, al escucharme, Dios va a poner en tu corazón ese honra y ese respeto para nuestros pastores por lo que hacen. Entonces, cuidar la iglesia es una labor difícil. Predicar, no se imaginan lo que se toma a veces preparar una hojita. Tenemos que ir a escudriñar la palabra. Yo no puedo venir y estar en este lugar y no haberme preparado. Me siento indigna y siento que falto al respeto al Señor si no voy y estudio la palabra para traerles algo que el Señor les quiere hablar. Exhortar, enseñar, impartir. ¿Cuántos saben que uno escucha la palabra de Dios, la lee y algo cambia en tu corazón? No es que usted está leyendo un libro de filosofía y no estamos leyendo un libro de novelas, un libro teatral. No, estamos leyendo una palabra viva que cambia, que transforma. Que si usted la lee con la intención de cambiar, cambia. Si usted la lee con la intención de recibir un milagro, lo recibe. Porque acuérdense que esta palabra hace efecto en la vida de las personas, pero requiere fe. No es leerla por leerla. Si tú le inyectas fe, dice la Biblia que cuando uno cree, ¿verdad? Y tú lo crees de verdad, se te hace hecho, se te hace realidad. Entonces, eso es lo que hace un pastor. Nos imparte fe. Fe para creer, fe para recibir. 3, velan por nosotros. O sea, ellos oran, ayunan, interceden. ¿Qué más? Pelean la buena batalla de fe por nosotros. Todo eso lo hace el pastor, los pastores. ¿Cuántos de ustedes se han levantado en la madrugada cuando Dios les dice: quiero que ores por tu pastor o quiero que ores por tu esposo? Dios golpea aquí, mire, para que despierte pronto. O a veces hasta llama por tu nombre: Samuel, levántate. Juanita, levántate. Díganme un nombre de ustedes. ¿Cómo te llamas, hermana? Francesca, levántate. ¿Sabe cuando? Gracias, hermana, thank you. Cuando Dios te pide hacer algo, usted no lo piensa. Usted just do it. Me gustó lo que hizo. Se levantó y a orar, a hacer lo que Dios nos manda hacer. 4, gracias a Dios por nuestros pastores, ¿verdad? Puede usted ahorita pastor está con su equipo ministerial en las montañas y verdad, él hace esto cada año. Oremos siempre por ellos, oremos por nuestros líderes. 4, los pastores son un ejemplo de fe y conducta. Ellos, hermano, de estos vamos a leer unas consideraciones, pero ellos siempre piensan en tener una conducta intachable. Son seres humanos, pero ellos pelean por portarse bien, comportarse, tener una palabra buena. Cuidan lo que hablan, cuidan lo que hacen, cuidan lo que dicen, porque saben que alguien los está viendo. No, y más que alguien, papá nos ve todos los días. Esta misma porción de la palabra, dicho en nuestras palabras más, digamos, para realzar lo que les quiero decir, ellos tienen la responsabilidad de cuidar de la iglesia, alimentarla espiritualmente, tienen también el deber de corregir, de disciplinar en caso necesario, resolver problemas y también son consejeros. Hace poquito di una enseñanza acerca del ministerio ¿cómo se llama la materia?
¿cómo se llama? Filosofía pastoral, ¿verdad, Samuel? Consejería pastoral. Y yo estudiaba y yo decía, wow, Dios, ellos ya tienen una responsabilidad de tu palabra, y todavía sentarse con los hermanos a escuchar sus problemas. Mira, hermano, eso es una virtud grande. Ellos de por sí tienen sus propias luchas. Imagínese añadirle tus luchas. ¿Verdad que es una labor digna? Escucharte, ayudarte, aconsejarte. Yo les decía a mis alumnos que yo sé que no todos los pastores son psicólogos, porque a veces para aconsejar necesitamos que tengas ciertos conocimientos de psicología, porque los psicólogos te leen tus movimientos, te leen tus actitudes, tus ademanes. Ellos ya te los estudian, inclusive sin escucharte te dicen lo que tienes, porque estudian tus reacciones. Acuérdense que todos hablamos por medio de nuestros cuerpo, los gestos que hacemos, todo ellos estudian. Entonces yo sé que no todos los pastores tienen ¿cómo se dice? Estos conocimientos, pero durante su jornada ministerial a veces toman clases, como miren, yo di esta clase para algunos pastores que estaban ahí. Yo tampoco soy psicóloga, ustedes saben, de profesión soy abogada, pero también dentro de la abogacía te enseñan psicología. Entonces el pastor, fíjense, tiene aún que ir a otra rama y tomar los básicos, estudiar los básicos conocimientos para el día que tú vengas a pedir un consejo, ellos se sientan hábiles, ellos se sientan capaces de aconsejarte. Aconsejar no es fácil, ¿sabe? No es fácil. A mí me tocó, cuando trabajaba, dar consejo también, y me gusta aconsejar, pero siempre digo, Señor, si no voy a decir una palabra que esté sazonada por ti, un consejo de ti, cállame la boca, porque tengo temor de decir un consejo que oriente a alguien a hacer algo mal. Entonces tengo que tener cuidado de lo que me sale de mi boca. Pero me gusta aconsejar. Siempre le digo al Señor que la respuesta está siempre les digo a las personas que la respuesta está en la palabra de Dios. Usted quiere buscar un consejo, vaya a la palabra, ahí está todo. También asimismo dice, ellos oran por nosotros, ruegan por nosotros, por la salvación de las almas, para que la iglesia, ¿verdad?, todos vengamos al conocimiento de la verdad. También no se olviden que ellos proyectan su fe para nosotros, su ejemplo para nosotros, para los que estamos cerca de él, ¿verdad? Y para su familia, para su casa. Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos que quiero leer con ustedes? Que el pastor, y ya me faltan 13 minutos, que el pastor es un ser humano que también puede cometer errores. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O son santos y divinos que no se pueden equivocar? ¿Verdad que no? Ellos también se pueden equivocar. Y debemos estar conscientes de eso y no asustarnos, no alarmarnos. El único digno, hermoso, perfecto, poderoso es el Señor Jesucristo. Si algún día sabe de algún pastor que cometió un error, no lo juzguemos. Oremos por él. Se arrepentirá para que Dios le perdone. Quien conoce la palabra se arrepiente. No se olvide esto. Quien conoce la palabra se arrepiente. Siempre se arrepiente. Si no se arrepiente, entonces no conoce la palabra. ¿Ok? Porque Dios nunca deja a alguien con algo en el corazón. Never. Los pastores saben que ellos son la autoridad puesta por Dios para dirigir la iglesia, pero están conscientes que su cuidado y dirección depende absolutamente del Espíritu Santo. Los pastores deben aprender a desarrollar el oído de Dios. Saber cuando Dios habla, cuando Dios les dice, habla, guarda silencio, di esto, Dios hace esto. Ellos primordialmente deben ejercer
los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales dejó Dios para los creyentes? No solamente para los pastores. Yo digo los pastores porque estoy hablando del ministerio de pastor. Pero ¿cuántos dones dejó el Dios en su palabra para ejercicio de la iglesia? Don de sabiduría, don de ciencia, fe, milagro, sanidades, dominio propio. ¿Qué más? Son 9. Profecía, discernimiento espiritual, lenguas, interpretación de lenguas, ya los dije todos. Todos esos dones son para la ministración de la palabra. Los pastores deben nombrar y estructurar un liderazgo para la ejecución y orden de los servicios y también las actividades propias de la iglesia. El labor pastoral, recuerden, no solamente se centra en la ¿verdad? Lo que es lo espiritual, es lo primordial, lo primero, pero también hay actividades donde comemos, donde va y se evangeliza, se hacen varias cosas. Los pastores que se mantienen fieles y obedientes al Señor recibirán, ¿cómo se llama la corona que van a recibir los pastores? El día postrero, ¿quién sabe? La corona de, no diga Samuel, de gloria. Hay corona de vida, hay corona de gloria, hay corona de victoria, hay corona, es la corona de gloria. Lean, viene en Primera de Pedro, usted puede leerlo en su casa, 5, donde habla de que apacienten la grey, dice pastores. Y mire, son palabras de Pedro. Y Pedro fue un apóstol de Dios que cuando estaba leyendo de él en los sabe que uno siempre lee comentarios, ellos dicen cómo Pedro, una persona de vulgo, haya sido levantada por Dios para hacer tantas cosas y dejar una palabra tan poderosa para los pastores. Mire, alguien que no estudió, el que viene a los pies de Cristo, aunque vengamos indoctos, Dios nos hace sabios. Aunque vengamos inútiles, aunque vengamos ignorantes, Dios nos hace sabios, Dios nos hace poderosos en su palabra. Porque la sabiduría, ¿de dónde viene? De Dios. Y el que la busca la encuentra. Es más, de hecho, el que la quiere la tiene que buscar, ¿verdad? La sabiduría no le va a llegar como relámpago, hay que buscarla. Entonces, ellos van a recibir la corona de incorruptible de gloria. Solo los pastores, no se sienta celoso. Solo los pastores. Mire qué lindo. Ay, yo estudiaba, yo decía, Señor, yo no soy pastor, yo soy una maestra, pero sé que una corona me espera. No sé cuál, pero una corona me espera. Pero ellos van a recibir la corona incorruptible de gloria. Mi conclusión: Pedro, el apóstol Pedro, hace una rogativa precisamente en esta palabra que los leí a los ancianos. En aquellos tiempos se llamaban unos ancianos, obispos, hoy sabemos que son pastores, que les dice: hey, tengan cuidado de cómo pastorean a la iglesia. No lo hagan por obligación, háganlo con un corazón voluntario, con que dice una actitud de buen ánimo. ¿Sabe? También los pastores son exhortados, ¿verdad? Usted pensará, la exhortación solo es la iglesia. No, ellos también son exhortados, solo que ellos no van a venir a exhortarse a sí mismos, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que ellos también reciben instrucción. El autor de Hebreos nos insta a que obedezcamos y respetemos a nuestros pastores y nos sometamos a ellos con una actitud noble y leal que cause en ellos alegría. ¿Sabe qué es lo más triste? Que nosotros tengamos una actitud que pastor le cause tristeza. Tengamos cuidado. Si vamos a honrarlo, comencemos a honrarlo con nuestras palabras. Si pastor te pide algo, hágalo. Si pastor necesita algo y tú sabes que necesita, ayúdelo. La manera de respetar, dice aquí, de honrarlo, pues, que dice de respetarlo, de obedecerlos, es eso, hacer algo en favor de ellos. Y hágalo de buen corazón, ¿verdad? Inclusive la palabra nos insta, lo que hagas, hazlo de buen corazón, si no, pues como no lo hagas, o Dios no te lo va a contar. I'm sorry. A veces queremos hacer muchas cosas y no lo hacemos con una actitud buena. I'm sorry, aunque tú lo hagas, para Dios no contó, porque no tuviste una actitud digna de Él. Pablo también. ¿Usted cree que Pablo se va a quedar atrás y no hablar a los pastores? Él iba
levantaba iglesias, ponía pastores, levantaba comunidades pequeñas y las hacía iglesias grandes. Él también nos dice, y hay mucha enseñanza en Tito, Timoteo, pero voy a leer esta que dice que Pablo nos dice respecto a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Dice, esto está en, ¿dónde está? Déjame ver, aquí la escribí, Primera de Pedro 5:1, ya, 1 Pedro 5 del 1 al 7, tiene que ver todo eso, toda esa parte, pero habla de que, dice, todos los pastores que nos dirigen sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Qué significa esto? Apreciar y reconocer el valor de los pastores, de los maestros, de los ancianos, de líderes, toda aquella persona que lidera, ejerce la enseñanza, la predicación, son dignos de doble honor. Y no quiero irme sin dejarles esta porción de la palabra. Viene pronto el pastor de los pastores. Dice la Biblia que va a aparecerse. Eso no sabemos cuándo, pero dice el pastor, príncipe de los pastores, nuestro Señor Jesucristo, aparecerá. Cuando Él aparezca, ¿verdad? Que nos encuentre haciendo la voluntad de Dios. ¿Volverá? Volverá. ¿Quién tiene esa seguridad? Volverá Cristo. Y recordemos, hermano, tenemos un pastor y lo vamos a honrar y lo seguiremos honrando, al pastor Javier, su esposa Rosy. Ya viene su cumpleaños. Aprovechen, honren a la pastora. Hay momentos en la vida que se hacen propicios para honrarlos, pero siempre habrá un gran pastor de ovejas, y es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso siempre yo les digo cuando predico a la iglesia, nunca dejen de poner sus ojos en el autor y consumador de la fe. Es nuestro Señor Jesucristo quien peleó por ti, murió por ti, por mí y por todos los que van a venir en un futuro. Él es el príncipe de los pastores, aunque haya muchos pastores, Él es el príncipe. Él es el gran pastor de las ovejas, y Él, hermano, se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y si algún día quiere agradar a alguien, agrade primero a Dios, y lo demás ya no vas a tener problema. El que agrada a Dios no se preocupa por agradar al hombre, lo agrada por, decimos nosotros, consecuencia. El que agrada a Dios está bien, no tiene que preocuparse. Y tampoco lo tiene que decir, ¿sabe? La propia vida lo va a decir. Gracias, Señor. Honremos pues a nuestros pastores. Señor, gracias